Hola, bienvenidos una vez más a Aprendiendo Podcast. Yo soy Loren Rivera y estás en el especial de la temporada que es violencia doméstica. Primero que todo, quiero hablarte del patrocinador de Aprendiendo Podcast, quien es Pielecilla, tu experiencia de cuidado personal online, donde encontrarás tips para el cuidado del rostro, yoga facial, aceites esenciales y muchas cosas más. Porque sin importar tu edad, ámate, quiérete y cuídate siempre. Puedes encontrar a Pielecilla en sus redes sociales como @Pielecilla con Z, de la misma manera en Pinterest y en su página web como www.pielecilla.com. Es momento de hablar de la invitada de esta semana, quien es Loli Reyes. Ella es psicóloga venezolana que se mudó a Australia y realizó una maestría en trabajo social en la Universidad de South Australia. Loli ha trabajado como trabajadora social durante más de 10 años, enfocándose en el bienestar de los demás, protección de niños, adolescentes y jóvenes en situaciones de alto riesgo. Durante los últimos 5 años ha desempeñado el papel de Child Protection Officer en el Departamento de Protección al Menor en South Australia. Actualmente se encuentra realizando una maestría en salud mental en la Universidad de Victoria. Con Loli hablamos qué es una trabajadora social y cómo puede ayudar a las víctimas de violencia doméstica. También, si no te encuentras aquí en South Australia, no te preocupes. Ella en esta entrevista nos dio tips acerca de cómo identificar que nos encontramos en una situación de riesgo y además cómo salir de ella. Muchas gracias. Te invito a que te quedes y esto es Loli Reyes en Aprendiendo Podcast. Hola Loli, ¿cómo estás? Bienvenida a Aprendiendo Podcast. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Gracias por tenerme aquí. No, encantada, especialmente porque vamos a hablar de un tema que es súper importante y porque además considero que podemos ayudar a muchas personas con la información que nos vas a compartir el día de hoy. Muchas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti por tenerme, a pesar de todos los inconvenientes. Bueno, estábamos las dos bastante ocupadas, pero se logró, así que bueno, vamos a seguir adelante. Y para empezar este podcast, la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué es una trabajadora social y cómo puede ayudar a las víctimas de violencia doméstica? Yo creo que esa es una pregunta que especialmente para la comunidad latinoamericana es muy, bueno, los venezolanos, es interesante porque incluso es algo que yo le he tenido que explicar a mis papás porque ellos no entendían qué era lo que yo hacía. Y es algo que no se ve generalmente en Venezuela tanto o en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Sí hay trabajadores sociales, pero no tienen la misma magnitud o la misma importancia que tienen aquí en Australia. Los trabajadores sociales aquí en Australia son considerados como trabajadores de salud. Le llaman Allied Health Professionals y por eso tenemos tenemos una importancia bien grande porque podemos ayudar en el aspecto psicosocial de las personas. ¿Qué es eso? Ayudamos a las personas, a las familias o las comunidades a superar desafíos y a mejorar su bienestar. Y eso lo hacemos mediante estudios y conocimientos de qué es lo que está pasando, cuál es la crisis que están enfrentando y cuáles son los servicios y los soportes que nosotros le podemos dar a ellos. Les damos apoyo emocional y especialmente en el área de violencia doméstica, los trabajadores sociales pueden ayudar, tienen un papel crucial porque ayudamos en lo que es el apoyo emocional, en evaluar la seguridad de la persona, bien sea de la mujer, del hombre o de los niños. Podemos hacer referirlos a algún tipo de soporte o servicios que los puedan ayudar. Y podemos también ayudar con lo que es el apoyo legal, en hacer algún tipo de reportes o bien sea a la policía o a Family Law Court o a lo que se necesite o al Departamento de Protección al Menor. Entonces, básicamente, la trabajadora social es la persona encargada de conectar, en este caso, a la víctima con las diferentes organizaciones para que pueda ser ayudada, ya sea psicológicamente, legalmente o en cualquier otra de las áreas. Es básicamente eso, ¿cierto? Como una guía que recibe a la Sí, víctima en primer paso y para ya después saber qué más tiene que hacer. y yo creo que lo más importante de todo esto es que los trabajadores sociales tienen nosotros lo que hacemos, estamos entrenados para ser capaces de tener ese contacto inicial y hacer esa evaluación de qué es lo que necesita esa familia, esa persona o esa comunidad. Y de ahí
hacer el asesoramiento y poder hacer, referirlos a quien ellos necesiten asistir. ¿Me explico? Sí, completamente. Bueno, y eso es muy importante y exactamente como lo dices, muchas veces no se entiende que es un trabajador social. Por lo menos yo antes de empezar esta investigación no tenía idea que el trabajador social aquí en Australia te ayudaba o te guiaba en todo este tipo de problemas. Y muchas veces me he encontrado en los grupos de, en este caso latinos, en que hay personas que están pasando por violencia doméstica y creen que la solución es un abogado migratorio o un abogado familiar. Entonces es como, no se pregunta una trabajadora social. Y eso es bien interesante y bien importante explicarlo, porque es como un filtro que esta persona te ayuda, te recibe, te guía para poder empezar un proceso cuando la víctima está súper perdida. Muchas veces no sabe por dónde empezar, precisamente por el mismo estrés en el que está sometido o sometida. Entonces eso es bien importante que las personas lo sepan. Sí, sí, yo creo que una manera en lo que podíamos hacerle como referencia es que es algo así como un médico internista, pues. O sea, que es como que la persona inicial y de ahí tú sabes, porque nosotros no solamente apoyamos emocionalmente y psicológicamente, pero también tenemos la capacidad de hacer ese asesoramiento ese asesoramiento de la seguridad. No solo para la víctima, sino también para los niños y la familia, pues. Ahora, hay algo que es muy importante que nos expliquen y son, ¿cuáles son esas organizaciones que nos pueden ayudar a resolver nuestra situación en caso de estar en una violencia doméstica? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No hay conocimiento de esto, no se sabe que hay instituciones, organizaciones que precisamente trabajan con las víctimas para poderlas ayudar en diferentes áreas. Y pues no, me gustaría saber cuáles son esas aquí en Australia y si esto varía dependiendo del estado en el que te encuentres. Sí, varía, primero que nada va a variar, depende del estado que te encuentres, porque eso va a depender de cómo es el funding, si es algo estatal o si es algo federal. Hay organizaciones que son a nivel nacional, como lo es el 1-800-RESPECT, que eso es un servicio telefónico a nivel nacional 24/7 que tú puedes llamar y ellos lo que hacen es que te pueden brindar apoyo, asesoramiento y te ofrecen información y orientación hacia dónde puedes ir. Pues más que todo es como, o sea, guiarte. Pero también en South Australia tienes, que son los que generalmente son los que yo utilizo, tienes el DV Crisis Line, que eso es de que si tú estás en una crisis y tú necesitas llamar a alguien, ellos están disponibles 24/7 y es 1-800-800-098, o sea, 1-800-800-098. Y ellos lo que van a hacer es ayudarte en esa crisis si tienes que llamar a la policía, si necesitas que alguien vaya directamente a tu casa, si necesitas hablar, o sea, cuando tu seguridad está en riesgo, pero no al punto de que tengas que llamar a la policía. También lo que ellos hacen es que después de que tú llamas al DV Crisis Line, te refieren a lo que se llama el Women's Safety Services of South Australia. Ellos lo que hacen es que ellos están sectorizados. Hay uno en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Dependiendo de donde tú vivas, ellos te van a hacer, o sea, te van a referir al más cercano de tu casa. Generalmente, por medidas de seguridad, si tú vives, por ejemplo, en el norte, ellos agarran y te refieren al norte, pero los servicios que te van a referir van a ser a otro sector para que no estés cerca de la persona que está abusando de ti. También tienes algo que se llama DV Getaway Service, que es muy similar casi que al 800 Respect, y lo que hacen es un servicio de referencia, o sea, te ayudan, te proporcionan lo que es aquí le llaman referral pathway, que es como que referirte hacia las diferentes organizaciones dependiendo a tu situación. Porque vas a tener, o sea, puedes tener ayuda psicológica, ayuda económica, ayuda de seguridad si tienes que llamar a la policía, pero o si necesitas buscar como que en dónde vivir porque te tienes que ir de la casa, de donde estás, entonces hay servicios especiales donde tú puedes ir y puedes vivir ahí y tienes esa seguridad, donde tienes social workers y sin fin de cantidad de apoyo. Por eso, o sea, hay demasiados. Yo creo que
lo mejor es siempre contactar al DV Crisis Line o a 1-800-RESPECT y de ahí ellos te van a referir de acuerdo a tu necesidad y de acuerdo a lo que esté pasando en tu vida, de acuerdo si eres mujer o si eres hombre, si eres, si eres aborigen o si eres, ponte, una persona multicultural, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a si tienes hijos o no. O sea, hay demasiados factores de acuerdo al que ellos van a necesitar saber para ver a dónde te van a hacer el referral. Y también de que si en ese episodio de violencia doméstica hay un tipo de abuso sexual, también es otra organización que se tiene que meter. O sea, yo creo que es muy importante ir ahí y de ahí saber hacia dónde tienes que ir. Y es algo que tienes que buscar también con tu trabajador social. ¿Cómo uno contacta al trabajador social por medio de estas que me acabas de mencionar? Sí, yo creo que los 3 servicios vitales serían el 1-800-RESPECT, DV Crisis Line y el DV Violence Getaway Service. So, DV Getaway Service. Y podemos poner los nombres ahí y las personas pueden acceder. Sin embargo, el 1-800-RESPECT es nationwide. Ok, este se Sí, puede... porque es que hay muchísimos. O sea, sí, y ellos lo que hacen es que te refieren hacia el que es más apropiado para ti. Ahora, es muy importante decir de que hay trabajadores sociales para cada cosa. Yo en específico, yo soy una trabajadora social, pero yo trabajo en protección al menor. Y yo soy la que también ayudo a mis padres a hacer o sea, a buscar esa ayuda en esos servicios. Hay personas que si acaban de llegar a Australia como refugiados, ellos van a tener un trabajador social y ese trabajador social también puede ayudarlo. Pero cuando tú contactas a 1-800-RESPECT y ellos te conectan con el Women's Safety Service, ellos generalmente te van te van a asignar, perdón, pero es que tengo la cabeza en inglés, te van a asignar a una trabajadora social que va a ser la encargada de ayudarte. Perfecto. Y ya posteriormente ahí es como las trabajadoras sociales te van guiando qué es lo que tienes que seguir, porque muchas veces se cree que por ser recién llegado o no ser local o no tener una permanencia, una residencia permanente o una visa, quizás estás en bridging visa o ese, como que le da miedo a la persona, a la víctima pedir ayuda. Y eso es algo que a mí me gustaría tocar en este momento porque ¿qué tan vulnerable está la víctima dependiendo de su estatus migratorio o de su estatus, sí, básicamente su estatus o legal, podríamos decirlo, dependiendo de su estatus legal, qué tanta posibilidad tiene de ser ayudado o no? Bueno, eso es un gran tabú porque no voy a decir el 100% porque no estoy completamente segura, pero yo sí podría decir que un 90% de estos servicios, aquí les llaman emergency services, o sea, servicios de emergencia son completamente gratuitos y nunca te preguntan tu estatus migratorio. O sea, eso es lo último que te preguntan. Y creo que muchas personas tienen el concepto errado de que de que todo el mundo tiene acceso a su estatus migratorio y no es así. El Departamento de Home Affairs es algo federal y es muy difícil comunicarse con ellos. Eso sería como en la última instancia, ponerlo así. Y generalmente todos estos servicios son locales, o sea, son del Estado, y esa es información que no se conecta, incluso hasta la policía no se conecta, a menos de que tengas un delito muy grave, que ellos necesiten tengan que informarle, o sea, o se den cuenta, pero yo he tenido casos que eso es lo último que preguntan, porque no es algo, lo más importante es la seguridad de la persona, y eso va a tomar prioridad encima de todo lo demás, porque si tú estás segura y si tú tienes la capacidad de brindarle esa seguridad a tus hijos, eso es lo que va a importar. Por eso es que es importante que o sea, que la víctima contacte los servicios y se informe. Eso es súper importante porque de verdad es como lo dices, es un tabú y es un miedo que se percibe todo el tiempo de que no es que como no tengo esta visa, es como no tengo esto, como no tengo lo otro, no quiero llamar, no quiero, es como un miedo. Y también hay otro miedo que me gustaría que podríamos linkearlo acá y es el miedo a perjudicar al agresor. Porque muchas veces pasa de que la víctima Sí. quiero que se perjudica, es que no quiero que
que lo metan preso, ay, es que no quiero esto. Entonces es como que, ¿cómo se puede manejar esos miedos en cuanto a la víctima actual? Yo creo que, bueno, no es que yo creo, está comprobado, de que una de las mayores errores es que nosotros como amigos o como profesionales de la salud o del bienestar de las personas, querramos exigir a la persona que deje esa relación. Y nosotros tenemos que entender de que no solamente estamos hablando de violencia física, sino también psicológica. O sea, de una manera u otra, la persona que está efectuando este tipo o sea, hay emociones envueltas en esto. Y ahí está ese apego que tú tienes hacia esa persona. Aparte, que es lo que tú sabes, que a pesar de que esa persona sea abusiva contigo, bien sea físicamente o psicológicamente, ya tú sabes qué es lo que va a pasar, más o menos, porque ya tú estás con esa persona. Y está también ese temor por parte de la víctima de dejarlo porque no sabes cuáles van a ser las consecuencias. No sabes cuáles van a ser las consecuencias psicológicas o financieras o familiares. Entonces, tenemos que entender de que la mayoría de las personas que están en una relación de violencia doméstica están aisladas de su familia, de sus amigos y no conocen el más allá. Entonces, es muy importante de que entendamos primero la situación de estas personas y lo más importante es que los ayudemos a planificar su seguridad y a que ellos entiendan qué pueden hacer para mantenerse seguros. Un ejemplo, o sea, en vez de criticarlos o juzgar o decir, bueno, ¿por qué tú no lo dejas? O ¿por qué tú dejas que te haga eso? O ¿por qué no me dijiste nada? Sino más bien es decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que cuando tú veas que él se está alterando, em, tú te mantengas segura? Por lo menos, cosas que he hecho yo en mi trabajo. Tienes siempre un teléfono en mano. El teléfono tiene siempre dinero para que tú puedas llamar. O en un caso muy específico, que ya era una familia muy establecida, y estamos hablando de una violencia doméstica de más de 20 años, con hijos mayores, y te puedes imaginar el temor. Lo que cuadramos fue de que ella tenía a un vecino y también tenía una cajita con llaves del carro, de que cualquier cosa ella se podía salir y las llaves no las tenía que agarrar, sino que las tenía ahí. También otras cosas que he hecho es que ellos siempre tengan una maleta escondida con las cosas primordiales o que le den su pasaporte, la partida de nacimiento o cosas así a alguien, em, que puedan acceder a eso y de que si se tienen que ir, ya saben que está ahí. Entonces, es como que planificar esa seguridad, o sea, planificar qué vas a hacer si las cosas se ponen muy feas, cómo vas a hacer tú como humano para protegerte a ti y a tus hijos. Y por supuesto, buscar apoyo. Siempre, siempre hacer ese énfasis en hablar, en tratar de hacerlos sentir seguros, de que puedan contactar a las autoridades si tienen que contactar a las autoridades. ¿Por qué? Porque de una manera u otra tú necesitas le llama aquí ese trace, o sea, tener esa evidencia. Em, y a veces también está lo que es obtener una orden de protección, ¿no? Sin embargo, muchas veces esta orden de protección, en mi experiencia, la ponen y después las víctimas la quitan porque los abusadores necesitan ese control y es como que, bueno, pero es que si tenemos una orden de protección y yo no puedo verte, ¿cómo vamos a trabajar en esta relación? O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces es como que es una manera de manipular también y tenemos que entender que le toma hasta 20 veces a una persona en tratar de dejar una relación para en verdad dejar la relación. Porque también cuando tú pones una orden de protección o cuando tú reportas a la persona que ha abusado de ti, a las autoridades, las consecuencias en eso, no solamente las consecuencias de que esa persona va a saber lo que tú ya estás diciendo, sino también las consecuencias financieras, las consecuencias familiares, porque si tú no tienes nada y el único soporte que tú tienes es él o ella y su familia o sus amigos, ¿cómo va a impactar eso? Tú no vas a tener a nadie. Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender y lo mejor es ayudarles a entender a las víctimas que hay vías de apoyo y que pueden acceder a ellas y que va a ser difícil porque es un cambio y no todos estamos dispuestos a afrontar el cambio de la misma manera. Qué fuerte todo lo que acabas de decir porque diste demasiada Sí, información para procesar
para la víctima y para aceptarla también. Sabemos que el camino ideal para empezar a salir de esta situación es contactar, ya sea al 1-800-RESPECT o al Women's Safety Services, o todo esa. Pero eso ya es como un paso avanzado. ¿Cómo desde el momento en que la víctima reconoce que está en una situación de violencia doméstica hasta que da el paso de levantar el teléfono y llamar? ¿Cómo, o sea, tú como trabajadora social, qué les recomendarías a estas víctimas que no tienen quizás un soporte familiar, que quizás no tienen soporte financiero y que tú les digas, bueno, mira, puedes hacer esto hasta que te sientas preparada de llamar y a dar la primera llamada a la trabajadora social? Creo que lo más importante es primero identificar que estás en una relación abusiva. Y muchas veces no somos capaces de, o estamos tan envueltos en esa relación que no sabemos que en verdad qué es lo que está pasando. Entonces, creo que lo primero sería identificar. Es algo que yo, cuando, obviamente, yo estoy con mis clientes, yo siempre pregunto cosas que tú te puedes preguntar como mujer o como hombre, como, bueno, tengo yo acceso financiero, ¿puedo yo acceder a mi dinero fácilmente o una persona controla mi dinero? ¿Tengo suficientes amigos o todos los amigos son los de él? ¿Me puedo vestir como yo quiera o tengo que pedir su aprobación porque si no él se molesta? Y yo lo hago solamente para prevenir que, que una pelea. O sea, esas son las poquitas cosas que uno puede irse preguntando, como que estoy en una relación saludable. Y para mí, estar en una relación saludable es, es, y algo que yo le digo siempre a mis amigos y a mis pacientes y a mis clientes, porque a veces son pacientes, a veces son clientes, que yo les digo es, el amor es fácil. Si el amor no es fácil, probablemente no es amor. Si tú estás en una relación donde tú no eres capaz de ser tú, y donde te sientes seguro de poder expresarte como en verdad tú eres, eh, no es amor. Y yo creo que la segunda parte que te dije, yo la aprendí con un gran amigo que él me dijo a mí, con mi esposo actual, él me dijo a mí me gusta él y yo lo quiero a él porque con él tú eres tú. O sea, tú no eres otra persona. Cuando yo te veo, tú eres tú, no eres otra persona cuando estás con él. Y no sé si a ti te ha pasado de que tienes amigas o amigos que cuando están en una relación son completamente diferentes y tú sabes que no son ellos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero sería identificar qué tan saludable es nuestra relación con esas preguntas que te estoy haciendo, ¿no? Y, y entender de que hay un ciclo de violencia o de abuso, que en ese ciclo de abuso a veces no nos damos cuenta que estamos, que generalmente son 4 fases. Una fase es la fase de tensión, que tú sabes que aquí le llaman como caminando en conchas de huevo, walking on eggshells. Shells. Es como que no me voy a poner esta ropa porque no le gusta, tengo que hacerle esta comida porque si no se pone bravo. Tengo que llegar a la casa a esta hora porque si no, él se va a molestar y me va a llamar. No puedo, no sé, no puedo gastar de más porque tengo que pedir su aprobación para hacerlo. Es como Después está pensando la fase, la explosión, que es cuando está la pelea o esa persona te pega o te tira el teléfono o qué sé yo. Después está la fase de arrepentimiento, que generalmente es cuando la persona el abusador dice, ay, pero es que discúlpame, yo no lo quise hacer así, es que tú saliste y eso hizo que yo me pusiera bravo. ¿Me explico? Entonces es como que te hacen sentir culpable porque eso le llaman gaslighting o manipulación. Es como que sí, es verdad, yo soy la culpable, discúlpame, tengo que cambiar. Y después, cuando nos arreglamos o nos reconciliamos, estamos en la fase de luna de miel, que es, haz lo que quieras, yo te lo voy a permitir, yo te amo y te adoro, somos la familia perfecta. Pero después vuelvo otra vez a la tensión y así sucesivamente. Ahora, cada vez a medida de que el abuso, porque el abusador no lo va a hacer de un día para otro, eso es algo que va a ser, va a ir, lo van a ir haciendo lentamente hasta que él sepa o ella sepa que hasta dónde puede llegar contigo, porque eso te va haciendo pruebas, pues, o sea, puedo llegar aquí, no puedo llegar aquí.
Porque el abusador siempre va a encontrar a su víctima perfecta. Así de simple. O sea, así de simple. Porque si a mí alguien me llega y me dice algo, así yo, anda para allá porque no me interesa estar aquí. Claro. Entonces es importante que entendamos que este ciclo va a ser más corto a medida de que el abuso sea más grave. Y que generalmente el abuso va a comenzar con te voy a controlar el dinero, te voy a controlar la ropa, te voy a controlar las redes sociales, hasta que después vaya siendo más severo hasta llegar que porque aquí en Australia hay algo que nosotros hacemos como una encuesta para ver cuál es el puntaje de qué tan a riesgo estás. Y eso lo hace generalmente la policía. Sin embargo, yo también lo puedo hacer. Y ya el peor es cuando no solamente que es físico, pero nosotros le llamamos al ahorcamiento. Ya cuando están a nivel de ahorcamiento, ya es como que inmediato, porque de ahí es la muerte. Entonces es como que es entender que no necesariamente bueno, voy a llamar a las autoridades, pero para mí lo más importante sería que las víctimas pudiesen aprender a identificar que estamos o no en una relación saludable. Y de ahí ver si, bueno, puedes trabajar en esa relación, porque no necesariamente estamos hablando de tienes que dejar a esa persona, pero ser consciente y decir, hey, no, esto yo no lo voy a, o sea, esto no está bien. Porque si tú tienes hijos especialmente, eso es lo que tú quieres que tus hijos modelen, porque ese es el parenting template que tú les estás dando, de cómo te tienen que tratar, de qué es lo que es respeto o no. Entonces, yo creo que como decimos en inglés, el main takeaway for me sería entender de que la violencia doméstica le puede pasar a cualquiera. Yo he tenido amigas en mi profesión que fueron víctimas de violencia doméstica terrible, y tuve una amiga que amo y adoro que cuando ella era joven estuvo en una relación donde casi la matan. O sea, el hombre la encerró por 2 días y le pegaba tanto que ella dijo, yo pensé que me iba a morir, porque le pegaba patadas en el piso. O sea, y ella estaba desangrando hasta que pudo llamar a la policía. Y la familia nunca tuvo ni idea de lo que pasaba. Entonces es como que entender de que nos puede pasar a cualquiera, de que cuando vemos que estamos en una relación en desventaja de poder, hay mayores posibilidades a que esto ocurra. Y que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, sino que va creciendo y eventualmente ya se sale de control. Entonces, esas son las cosas que yo creo que son las más importantes. Y como siempre, si ves que eso está pasando, comunícate, habla con alguien que tú te sientas segura. Y si hablas con una persona y esa persona tú sientes de que no te está brindando la ayuda, habla con otra, ¿sí? Pero siempre, lo primordial es que puedas asegurar, y disculpa la redundancia, pero tu seguridad, la tuya y la de tus hijos o de tus seres queridos. Busca refugios de emergencia, busca servicios legales que sean gratuitos y asegura que tengas una asistencia financiera. O sea, yo, una jefa que tuve hace poco, ella me dijo así, y yo creo que eso es algo que yo solo tuve que decir a mis hermanas porque yo estaba en shock. Me dice, yo tengo un fondo de divorcio. Y le digo yo, ¿cómo así? Y me dice, claro, porque es que yo no sé de quién me voy a divorciar. Entonces, yo cada vez que me pagan, yo tengo una cuenta escondida y ahí tengo mi dinero. Me dice, ahorita estamos comprando una casa y con lo que yo tengo guardado, pudiésemos pagar mayor parte del inicio de la primera cuota de la casa. Sin embargo, yo no lo voy a tocar porque ese es mi dinero y el de mis hijas. Y yo quedé así como, wow. Entonces es como eso, o sea, tener siempre, saber de que puede ser, y eso es algo que mi mamá me enseñó y que yo se lo agradezco toda la vida, y mi abuela también se lo enseñó a mi mamá, que es ser independiente. O sea, saber de que tú no necesitas de nadie para valerte por ti mismo, de que yo amo y adoro a mi esposo y amo y sé que él es una parte primordial en criar a mis hijas y en tener la vida que tengo. Sin embargo, si él no está igual, yo puedo seguir adelante. O sea, lo necesito, te quiero, te apoyo, puedes estar aquí, pero no te necesito para vivir. Claro, eso es muy importante porque, bueno, eso es algo también que viene muy socialmente y quizás religiosamente que le meten en la cabeza a la mujer. Ahorita no tanto, no, pero antes, con los años de que estabas ahí para el servicio del hombre, de que te quedabas en la casa a criar a los niños y él era el proveedor, lo cual perfecto para todas las familias que tienen esa dinámica. Lo malo con esta dinámica es que
no produces tu propio dinero. Y si te encuentras en una situación de violencia doméstica, te encuentras en una limitante para poder decir basta, hasta aquí, porque es como me mantengo. Y no solamente la parte económica, sino la parte psicológica de saber de que tú eres capaz de producir el dinero para mantenerte. Y eso es, yo creo que más de la parte de que físicamente no tienes el dinero, es eh, entender que tú como adulta puedes producir el dinero, puedes salir a trabajar y producirlo. Entonces se cree de que no. Y aquí hay algo que estabas explicando que me gustaría, ¿por qué a la víctima le cuesta tanto comunicarlo? Ya hablabas con el ejemplo de tu amiga y aconsejabas. Lo que yo más recomiendo es que si hablarlo, y si esta persona no te ayuda, hablarlo con otra. Pero, ¿por qué a la víctima le cuesta tanto comunicarse? ¿Y por qué a la víctima se aleja tanto de la familia? ¿Qué pasa ahí? Porque la violencia doméstica, una de las características principales es el control. Control. El poder y el control. Y eso es algo que lo ves una y otra vez. Ahora, porque primero, ahí hay varios puntos que podemos abordar. El primero sería, ¿por qué se aíslan? Y el por qué se aíslan es porque generalmente el abusador trata de aislarlo y le mete esas ideas en la cabeza de que, bueno, esa persona no me gusta porque a mí no me gusta que por lo menos ella se ponga chores y tú no. O sea, cosas así lógicas. Que si yo te pongo a decir, no me vas a creer. Claro. No me gusta que esa persona no va a la iglesia que nosotros vamos, o no me gusta que esa persona maneja y yo no quiero que manejes, o que ella te invita y yo no quiero que vayas. Entonces, el aislar de la familia, o se inventan peleas, cosas absurdas que no tienen sentido, ese aislar le permite al abusador tener control sobre ti. Porque si no hay otras personas influenciándote o que tú puedas hablar, él va a tener más, o ella va a tener más control sobre ti. Y los estudios lo demuestran que una de las características de garantizar una salud mental estable es tu capacidad de estar conectado con los demás, bien sea tu familia o tus amigos. Entonces, si tú no estás conectado, ¿qué está pasando? O sea, y eso también podría ser algo como que las personas podrían ver un poco y decir, si es verdad, yo no tengo muchos amigos, o mi único amigo es él o sus amigos. Entonces, es como que, y también porque hay muchas veces de que tu entorno, el entorno de la víctima se empieza a dar cuenta que las cosas no están bien y el abusador empieza a crear estas historias y a decir, no, es que yo no les gusto, es que ellos no nos quieren ver juntos, o es que esa persona está enamorada de mí, o qué sé yo. Entonces, ahí vamos a lo de que, ¿por qué las personas no son capaces de hablar? Varias cosas. Primero, también el control. El control de que no se te ocurra decirles nada, porque vas a ver lo que te va a pasar. Y hay muchas veces, o sea, yo tengo casos de que les han removido los niños. El tipo, no sé, cosas extremas como que la han encerrado en un cuarto con un machete. O sea, y no, eso no es verdad. Sí, sí es verdad. Sí es verdad. Y dices, no, no es verdad. Entonces, es como que eso se lo hizo una pareja anterior. Te lo estoy diciendo de que eso es lo que te va a pasar. Entonces, no es verdad. Él no dijo eso. Entonces, bueno, mi punto con esto es de que están tan manipuladas y esa persona ejerce tanto control que no se atreven a ir en contra de esa persona, o bien sea porque lo tienen como un ídolo, o porque tienen miedo a las consecuencias. Me va a matar a mi familia, o tiene videos míos desnuda y no quiero que se lo pase a nadie. O sea, cualquier cosa. O no me va a dar más dinero y necesito el dinero. O simple y llanamente porque les da vergüenza. Vergüenza de aceptar que lo que ellos dijeron o lo que mi familia dijo es verdad. Él no es una buena persona. Entonces, esas son mayormente las razones por las que una víctima no es capaz de decir qué es lo que está pasando. Claro que sí, es fuerte, porque dijiste hace unos minutos algo, el agresor siempre va a encontrar a la víctima perfecta. Y eso es algo que hay Sí, que educarnos para no ser la víctima perfecta. Y como mencionaste en este momento algo muy importante que se estaba hablando en el capítulo anterior de este especial de violencia doméstica. Estaba hablando con un psicólogo, Javier Pérez, y él explicaba de que
exactamente lo que acabas de decir, la víctima mira al agresor, lo idolatra, lo adora, o sea, no, lo tiene como en un pedestal que no le permite aceptar de que me estás haciendo daño. Una de las partes en las que él explica es que lamentablemente crecemos con el hecho de que mi mamá y mi papá son las personas que más me aman. Pero cuando ellos me corrigen, que a veces lo corrigen con gritos, con peleas, pero aún así estoy obligado a amarlos, estoy creando aquí un ciclo psicológico de que más adelante, cuando me convierto en adulto y tengo una relación de pareja, que se supone es la persona que me ama, pero la persona me grita, me maltrata, me manotea, pues es que estoy repitiendo un ciclo de la niñez, ¿cierto? De que es lo normal, porque así es como vengo creciendo. ¿Y cuántas víctimas? Y no importa, o sea, dime, esto no nada más pasa en Latinoamérica, porque me imagino que tú tienes personas de todas partes del mundo. Esto, o sea, no tiene fronteras esta situación. Sí, no tiene ni... Sí, no, y te digo, yo en mi trabajo actual no he trabajado con una sola persona de Latinoamérica en cuanto a violencia doméstica. em, Porque en el área donde yo trabajo es un área muy, hay muy poco índice de personas de un background cultural diferente, o sea, generalmente son o australianos o aborígenes. Entonces, pero es muy importante entender de que la violencia doméstica no viene sola, de que está relacionado con la salud mental, el bajo estatus económico, em, problemas de sustancias, y, o sea, todo está relacionado. Porque cuando nosotros somos vulnerables, ¿verdad? Y encontramos una persona que nos da esa capacidad de tener la vida perfecta, se aprovecha de eso. O sea, tenemos un ejemplo. Si eres una mamá soltera, joven, con 2 niños pequeños, entonces encuentras a este hombre que dice, yo, vente para mi casa, yo voy a pagar todo. Entonces, hay que siempre estar pendiente cuando, y eso lo dice mi papá, cuando algo es muy bueno, probablemente es porque no es muy bueno. O cuando algo es muy fácil, probablemente porque no es bueno tampoco. Entonces, es como que, y también, Lore, yo creo que es muy importante entender de que como latinos, o bueno, o como mujeres en general, tenemos esa, ese concepto de que la vida perfecta es casarme, estar con mi esposo, tener mis hijos. Entonces, no importa lo que pase, yo voy a tener a mi familia unida, ¿no? Entonces, es como que, bueno, esto es lo que me tocó vivir y obviamente esa relación que tú tienes con tu pareja es la relación que tú le estás enseñando a tus hijos. Y, y obvio, la relación de mis padres no fue una relación perfecta, pero mi mamá y mi papá siempre me enseñaron, por lo menos mi papá siempre, a pesar de las cosas buenas y malas, mi papá siempre adoró a mi mamá y siempre la respetó a su manera de enseñarnos de que él la amaba y que él estaba ahí. Y mi mamá siempre nos enseñó también la importancia de poner, de poner esos límites y de respetarnos y de ser independientes. Que, porque ella no lo vio de su mamá. Y a pesar de que mi abuela estaba en una relación que no fue la más saludable posible, a su manera, ella le enseñó a sus hijos, o especialmente a sus hijas hembras, de que, de que fueran independientes y que nunca se valieran de un hombre y de que estudiaran y de que pudiesen trabajar para que si los tuviesen que dejar, lo dejaran y no tuviesen que vivir como ella, esclava a él por tener que darles el pan. Pero sin embargo, a pesar de que mi abuelo no fue la persona más, sí, mi abuela vivió muchas cosas con mi abuelo. Mi abuela siempre se aseguró de enseñarles qué era el respeto y qué era lo que sus hijas tenían que ver y así dejarlo de generación en generación. Entonces yo creo que eso es algo que es muy importante. Sí, claro que sí. Y, y que las nuevas generaciones vengan con una nueva idea de qué es una relación de pareja. Aquí en Australia, me gustaría que nos explicaras qué se considera violencia doméstica como tal. Ya nos dijiste que, bueno, por supuesto, la violencia física y la violencia psicológica, pero ¿qué más abarca la violencia doméstica en Australia? Cuando una persona tiene algún tipo de poder sobre su pareja y
abusa de ella o controla a esa persona. Porque, o sea, que hay un desbalance en el poder y en el control en una relación. Y es evidente y está afectando tu dinámica de vida te afecta de tal manera que tú no eres capaz de realizar tus actividades diarias, por lo menos. De que tú no tengas la libertad de decir voy a salir con mis amigas porque tengo que decirle a él o porque él sabe dónde yo estoy. O hay algo ahorita en la ley australiana que están intentando poner en pie, que es leyes para poder monitorear lo que se llama, que no sé cómo se dice en español, que es el coercive control. Porque es más difícil de monitorear o de demostrar, pero sin embargo se han dado cuenta el impacto que tiene en las relaciones y lo importante que es ahora, hoy en día, más que todo por el uso de las redes sociales. Entonces es como que, y el uso de la tecnología también. Entonces es como que no necesariamente tiene que ser de que te pego o de que te trato mal o de que te hablo mal o que no te dejo salir, sino es como que con quién estás y dime y te sigo. Y, o sea, tiene muchas capas. Y si nos ponemos a ver cada capa, no vamos a terminar nunca. Pero creo que lo más importante es como que la violencia doméstica aquí en Australia es cuando hay un imbalance de poder y control en una relación, y eso te está afectando a tal manera de que te afecta no solamente psicológicamente, socialmente, y no te permite tener una vida normal. Claro, claro. ¿Cómo se puede tomar evidencia de todo esto? Porque según mi entendimiento, y corrígeme por favor si estoy equivocada, de que para que tú puedas llevar un proceso legal australiano en el que tú puedas de verdad demostrar que eres víctima de violencia doméstica, ya antes tienes que empezar a recolectar la evidencia, lo cual significa, a mi entendimiento, de que tienes que durar un tiempo extra con el agresor para poder empezar a recolectar todas las evidencias. ¿Cómo le podrías decir tú a la víctima, o sea, si hay que recolectar evidencias, qué tipo de evidencias, cuál es la mejor manera de recolectar evidencias? Creo que es algo muy difícil y ahí yo creo que no comparto esa idea porque no es a lo que yo estaba expuesta, de que tienes que tener evidencia porque por lo menos para la policía, para poner una orden de protección, lo que se necesita es un solo incidente. Eso es todo. O sea, de que venga a mi casa y yo no te quiero, ya eso es suficiente para la policía aquí en South Australia. O sea, es como que, sin embargo, yo creo que lo más importante siempre es, cuando tú dices tener esa evidencia, no es solamente la policía, es como cuando tú llamas a servicio y pides esa ayuda o pides ese apoyo, o cuando vas al hospital. Si esa persona te pegó y tú vas al hospital, ya eso es evidencia y tú puedes demostrarlo. O sea, porque cuando tú estás en un caso legal, lo más importante no es tanto la evidencia, sino la ayuda que tú estás buscando en la persona adecuada. Porque si tú vas a un abogado cualquiera y ese abogado no tiene o sea, nada de idea sobre lo que es la violencia doméstica, no va a saber cómo recolectar esa evidencia. ¿Me explico? O sea, es como, ahora, aquí en Australia hay algo que se llama Domestic Violence Law Scheme, que si tú te metes en Google y lo pones, que es y es totalmente gratuito, ellos se encargan de proporcionarte esa ayuda para que tú puedas tener ayuda financiera, ayuda migratoria, ayuda en custodia legal, cuando estás experimentando violencia doméstica, y te ayudan a tener esa información. Porque a veces tú vas a un abogado migratorio y ellos no saben que tú puedes aplicar a una visa de protección. Y para eso tú necesitas evidencia, obviamente, porque estamos hablando de que para el Departamento de Home Affairs aquí en Australia, la visa que tiene más fraude es la visa de pareja. Entonces, obviamente que van a tener muchos más controles. ¿Me explico? O sea, hay que entender todo de todos los contextos y no decir, no, pobre yo, porque es que a mí yo soy especial, yo entiendo, pero también tenemos que entender de que hay legalities, como le dicen aquí, y cómo tú vas primero que nada, asegurar tu protección. Si tú ves de que esa persona tiene control financiero tuyo, no te deja salir, ya el nivel primero te empuja, después que te empuja te pega, o primero te tira el teléfono, o sea, sí hay, y esa evidencia tú la puedes tener cuando tú contactas a esa ayuda para asegurarte de que tienes ese soporte.
Y esa evidencia puede ser el hospital, puede ser estos servicios, porque tú le pides a la corte y ellos le hacen, pueden tener pueden tener el récord de todas las veces que tú has llamado, cuáles han sido tus problemas. Ahora, de que tiene que ser unreasonable doubt, no. Para violencia doméstica tampoco es así, porque tampoco es de que tú vas a hacer un cargo criminal. ¿Me explico? Ahora, hay muchos soportes financieros de housing que que son accesibles para las personas que están experimentando algún tipo de crisis. Como en los bancos te dan en el Commonwealth Bank y creo que también Westpac, te dan creo que son $2,000 o $3,000 si estás enfrentando una situación de violencia doméstica. Tienes capacidad de tener leave en tu trabajo si estás experimentando violencia doméstica. Tienes capacidad de acceder a casas, algún tipo de accommodation si estás experimentando violencia doméstica. Pero ahora tenemos que entender cuál es qué es lo que representa en el cambio de vida de la persona que está experimentando este tipo de situación y cómo los va a impactar y cómo los va a afectar psicológicamente también. No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí, claro. Y de hecho también me surgió una duda y es, claro, ¿cómo pueden las víctimas, porque seguramente ya lo has dicho, pero cómo pueden las víctimas acceder a los refugios? Has dicho que hay casas de acogida. Me imagino que el primer filtro es llamar al 1-800 RESPET o al Women's Safety Services, pero ¿cómo realmente y cuánto tarda este proceso? Porque si yo estoy en un momento de violencia doméstica, mi pareja me golpeó, necesito salir lo más pronto posible. ¿Cuánto este proceso se toma y cómo puedo acceder a él? Mira, si tú llamas, si la persona llama al DV Crisis Line, hay unos que son refugios de emergencia donde Housing SA aquí en South Australia te ayuda a pagar un hotel hasta que tú puedas asegurar algo más short term o que sea como de transición, que le llaman aquí. Depende de la disponibilidad, ¿no? Y depende de donde quieras y depende de muchas cosas. Y depende de tu situación, porque si eres aborigen, por supuesto, hay hay más disponibilidad y tienen prioridad más alta. O sea, todo esto va a depender qué tan inminente sea tu riesgo, cuál es tu situación y la disponibilidad. Pero si es el riesgo inminente, tú llamas a la policía y la policía te ayuda y te pone en contacto. O sea, porque eso es algo muy importante. Si es riesgo inminente, es la policía. That's it. O sea, si yo veo que él viene y me va a matar, no te vas a poner a llamar al DV Getaway. O sea, tenés que llamar a la policía. ¿Sí me explico? Vale. Y la policía ya se encarga de poner. Ahora, es algo muy importante. La policía tiene un departamento nada más para violencia doméstica. Que eso mucha gente no lo sabe. Y ellos te ayudan. Ellos tienen oficiales, que los oficiales hablan con nosotros. Si hay niños, hablan con nosotros, con el Departamento de Protección al Menor. Si hay, o sea, son personas especializadas, detectives en violencia doméstica. That's it. Y ellos saben y ellos te ayudan. Y incluso están así de que ellos no van en vestidos de policía, ellos van vestidos de civiles, con carros civiles para asegurar tu protección. Entonces, si es inminente, tú puedes acceder a un hotel mientras te consiguen algo de transición y puedes tener una unit y ahí te pueden ayudar a conseguir un rental y equipo. O sea, es así. Pero ¿de qué es posible? Sí es posible. Perfecto. Bueno, Ahora, la cuestión es que no te van a poner en un hotel 5 estrellas, te van a poner en un motel donde capaz no vas a tener cocina y si tienes hijos, o sea, esas son las cosas que tenemos que entender, de que a veces no voy a dejar esta relación de violencia doméstica, pero yo tengo esta expectativa de que me van a poner en un hotel 5 estrellas o en una casa, no, te van a poner en un motel donde no es lo más bonito posible, pero tenemos que entender de lo que estamos asegurando es tu seguridad y eso es lo importante ahorita. claro, por supuesto. Em, Hay algo que, bueno, todo este tema hay que continuarlo, pero quiero hacer un paréntesis aquí para dejar claro la diferencia entre cuando la víctima es mujer y cuando la víctima es un hombre. Porque, bueno, socialmente el hombre se siente muy como puesto en que, oh, eres víctima, vas a llamar, vas a hacer algo.
aquí en Australia, ¿cómo se percibe el hombre cuando el hombre es víctima, cuando el hombre realmente es el que está sufriendo los daños psicológicos, de control con la pareja, físico? ¿Cómo puede esta persona ser ayudada? Creo que legalmente hablando, la violencia doméstica puede afectar a cualquier género, bien sea mujer o hombre. Aquí en Australia, generalmente los hombres son capaces de obtener esta ayuda. Ahora, ¿por qué la violencia doméstica se enfoca más en mujeres, verdad, que en hombres? Es por uno, que ellos físicamente tienen más poder, en el sentido de que son más grandes o pueden, cuando hay, la violencia doméstica primeramente fue identificada por la violencia física, ¿no? Y el hombre va a ser siempre más fuerte, casi siempre, ¿no? Que una mujer, por ende, por ahí fue que empezó todo. Pero también porque generalmente el hombre, como lo dijimos al principio, es la persona que se encarga, va a tener ese control financiero en la casa y por una manera u otra va a tener esa ventaja de poder. Em, Sin embargo, sabemos que existe esa misconception, que no sé cómo decirlo en español, de que nada más son mujeres, pero no, tenemos muchos casos que los hombres son las víctimas. Y generalmente hay casos de violencia física, pero también hay muchos casos de control y de que si tú haces eso, yo voy a decir que tú me pegas o que tú me hieres o que tú, voy a hacer esa alegación que no es verdadera, o sea, false allegation. Em, y estamos donde deberíamos estar para apoyar psicológicamente o físicamente o lo que sea a un hombre, no estamos ahí todavía. Nosotros como trabajadores sociales tenemos que entender de que le puede pasar a cualquiera y que cuando sabemos que estamos en una posición de desventaja y que la otra persona está tomando control y ventaja sobre nuestra situación, sabemos que algo no está bien y que ya eso nos está afectando psicológicamente y físicamente. Sabemos de que también podemos ser víctimas. Y aquí en Australia, si tú llamas al 1-800-RESPECT, y ahí que podemos ponerlos al fin en las notas del show, hay servicios específicos para hombres también, y que ellos pueden acceder y que pueden saber qué pueden hacer. ¿Te sabes el nombre de alguno de ellos? En el 1-800-RESPECT, eso es para mujeres y hombres. Ahora, lo que te iba a decir es que tenemos que entender de que aquí en Australia los profesionales de la salud estamos entrenados a entender y a identificar la violencia doméstica, también el abuso infantil. Y por eso que es importante, si tú vas a tu doctor general, al GP, y tú hablas, ellos van a saber y de una manera u otra te pueden referir, o sea, a una ayuda especializada. Entonces, lo mismo es muchas veces con profesores, o sea, gente de la comunidad hoy en día está más alerta hacia eso y tenemos la capacidad de identificar cuando algo no está bien y qué ayuda podemos ofrecer a esas personas. Perfecto. Eso es súper importante porque que mientras más profesionales estén conectados a ayudar a las víctimas, mucho mejor, como estás diciendo, el médico, el profesor, las trabajadoras sociales, incluso la comunidad, el vecino, que si escucha algo, que si algo sucede. Lo bueno es como crear una red de apoyo entre todas las personas. Y eso es educación social, la verdad. Pienso que eso es algo que no se veía mucho antes, pero que ahorita hay mucha más conciencia de esto y que uno presta más atención a qué es lo que está pasando al lado. Por lo menos cuando un miembro de la comunidad hace ese reporte, tiene más peso y más valor, porque es alguien que no está asociado con esa persona. Y muchas veces, por ejemplo, en mi carrera, en mi profesión como Child Protection Officer, nosotros hemos tenido a veces casos de que un niño llega a la guardería con un morado y es porque hay una pelea entre los papás y estaba el niño y también fue afectado. Entonces, eso hizo que nosotros nos diéramos cuenta de todo lo demás. O sea, es como que, y hay veces que dicen, no, pero es que no va a decir, tarde o temprano, de una manera u otra se va a saber, porque el vecino lo va a decir, la gente lo va a ver. La otra vez yo estaba aquí en mi cuarto acostada y en mi cuarto yo tengo la terraza y empezamos a escuchar un hombre gritando con una mujer en la calle, al frente de mi casa. Y el tipo le gritaba que te vengas para acá y la agarró de los pelos y la arrastraba. Y habían dos vecinos de aquel lado y otro de aquel lado que los estaban viendo y no hizo nada. Nadie llamó a la policía. O sea, tuvimos que llamar nosotros a la policía. Y después la policía vino y nos interrogó y todo. O sea, es como que yo no iba a permitir y el tipo, o sea,
se la llevó arrastrada por los pelos como 2 cuadras. Y después yo hablé con mi vecina y le dije, ay, ¿por qué no llamas a la policía? Y me dice, no, porque es que ellos eran unos amigos que vinieron aquí y después empezaron a tomar y se pusieron así. Yo le dije, bueno, tienes que llamar a la policía. Si no te hablan más, que no te hablen más, pero que ellos también sepan. Y dije, porque yo tengo hijos, yo tengo niños en mi casa. ¿Y qué espectáculo es ese? O sea, por Dios. Entonces, es como eso. Y más nunca ha pasado. Yo no sé si es que él no lo llamó más para que fueran a visitar tu casa. Pero de que ellos sepan de que yo no voy a permitir eso tampoco. Y que para mis hijas, que sepan de que si lo ven, también uno tiene una responsabilidad social. Totalmente. No, eso es algo que de verdad pienso que hay que estar alerta y estar pendiente. No se trata de estar metiéndose en la vida de los demás, no se trata de eso. Se trata de estar alerta por si hay alguien que necesita ayuda, estar ahí pendiente, comunicar, hacer la llamada. Y muchas veces, ¿sabes qué? Hay algún punto que me parece importante y es cuando tú estás en tu grupo de amigas, ¿no? Y tú tienes la sospecha, pero la amiga no ha dicho nada. Tú sientes, tienes la vibra, pero no sabes cómo abordar el tema, no sabes si preguntarle, oye, ¿está bien todo con tu pareja? Y te va a decir, sí, 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 pero tú tienes la corazonada de que no. Ahí la verdad es que como que no se puede hacer mucho hasta que la víctima pues ya empiece, ¿no? A pedir ayuda. Pero uno como el espectador, el que está afuera, que siente la corazonada, pero no, ¿qué se puede hacer en ese caso? Yo creo que la seguridad ante todo. Y yo creo que en esos casos no tratar de obtener la información, porque hay veces que piensan, oh, uno tiene que tener mucho cuidado porque es algo muy delicado, pero ofrecer la ayuda y decir, no importa, pero recuerda que cualquier cosa que necesites, yo estoy aquí. O si algún día tienes que dejar a tus hijos aquí en mi casa, dime y yo estoy aquí. O si me tienes que llamar en la noche, dime que estoy aquí y yo no te voy a preguntar, no te voy a juzgar, solo estoy aquí. Y darle esa oportunidad a que la persona hable cuando esté lista. Claro. Porque en mi experiencia siempre van a hablar, siempre van a hablar, pero ellos tienen que sentirse seguros, o sea, de que tú eres una persona que en verdad lo vas a ayudar y de que, porque tenemos que acordarnos de que están en un juego psicológico y es algo muy difícil. Entonces es como, yo estoy aquí, para lo que necesites estoy aquí, y estos son los números, o sí, o sea, hacerlo muy sutilmente. Pasando a la parte psicológica. Yo creo que, ya, No, no, dime, dime. ujú. No es que te quería cambiar de pregunta, que es que la parte psicológica, ¿qué soportes gubernamentales se pueden acceder? Porque, ¿qué pasa? Muchas de las víctimas piden ayuda psicológica, pero no tienen el soporte económico para pagar las sesiones con un psicólogo privado. ¿Cómo se puede acceder a esta ayuda psicológica? Pero por favor, respóndeme lo que me querías decir antes y ya después me dices esta. No, te voy a responder esta y después voy a la otra. Sí, cuando tú en el Women, aquí en South Australia, el Women Safety Services, ellos ofrecen counseling, DV counseling, y ayuda, pues case management. También hay un counseling aquí en South Australia específico para víctimas de violencia doméstica que se llama con Relationship Australia. Y ellos te dan esa ayuda especializada en domestic violence. Ahora, lo más importante sería acceder a tu médico primario, pues, o sea, a tu GP, y acceder a las 10 sesiones anuales que tú tienes con un psicólogo. Y de ahí, o sea, y eso te puede como ayudar también, ¿no? Porque tenemos que entender de que muchas personas que han experimentado violencia doméstica tienden a desarrollar algo que se llama post-traumatic stress disorder. Entonces es como que ayudarlos con herramientas para eso, porque son personas que han vivido un trauma y necesitan ayuda para superar ese trauma, bien sea con terapia específica o con estar incluidos en algún tipo de programa. Aquí en Australia hay algo que se llama también Child Cage, que es como que un programa para personas que han estado involucradas en algún tipo de violencia doméstica y cómo identificar tus vulnerabilidades e identificar personas que sean seguras para ti. También tienes, ahora se me fue de la cabeza, em, pero yo creo que lo más importante en este tipo de ayuda psicológica es saber identificar, primero, superar ese trauma, que te den las técnicas y saber de qué estás bien y
aprender a identificar relaciones saludables y poner esos límites. Claro. Haciendo un paréntesis aquí, estas 10 sesiones en las que estabas hablando con el que tienes acceso, ¿todos tienen acceso a esas 10 sesiones y son gratuitas? ¿O simplemente si estás con Centrelink o dependiendo, todos tienen o no? No, esas son a través de Medicare, que tienes que ser residente permanente o ciudadano. Y sin embargo, por lo menos si tú eres estudiante, puedes ver con la universidad, porque muchas de las universidades tienen counseling services. Si estás trabajando, muchas empresas también tienen algo que se llaman el Employee Assistance Program, con ellos puedes acceder como ayuda psicológica. Pero ahora, Relationship Australia y Women's Safety Service, tú puedes acceder a ellos porque son servicios de emergencia y no lo necesitas. Perfecto. Claro, entonces es una manera de poder conseguir soporte psicológico por medio de estas dos. En cuanto al vínculo familiar, ¿te acuerdas de lo que me querías mencionar antes? Sí, que yo creo que algo muy importante que quiero mencionar aquí es que no quiero que la gente piense de que no, tengo que ser independiente, voy a salir a trabajar, si no voy a ser víctima de la violencia doméstica. No, yo soy muy fiel partidaria de que hay roles en la casa y uno tiene que identificar cuál es el rol más apropiado para la mujer o para el hombre. Y de que todo va a ser de acuerdo a la etapa familiar en la que tú estás. Si tú decides quedarte en tu casa para criar a tus hijos, that's okay, o sea, eso está muy bien, pero siempre y cuando tú tengas la capacidad de tener esa independencia, si tú la quieres tener, o si en la vida te llega y te pasa algo que tú no esperabas. O sea, por lo menos asegurarte de que tú tengas algún tipo de entrenamiento, una carrera, de que hables inglés, de que puedas manejar, o sea, esas cosas de que tú sepas de que sí, yo estoy en mi casa porque lo decidí, porque fue un acuerdo familiar y estoy bien con eso, pero también si algo pasa, a mí me toca hacerme cargo de mi familia por mí misma, no solamente por violencia doméstica, pero puede ser porque mi esposo se murió o qué sé yo, 1000 cosas que pueden pasar. Yo puedo ser independiente. O sea, creo que eso es un punto muy, muy importante porque no quiero caer en ese ciclo de que, bueno, soy feminista, arriba las mujeres. Ojo, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero yo también le doy mucho valor y mucha importancia de que si en tu familia en específico tú decidiste quedarte en la casa para cuidar a tus hijos y que tu esposo sea el que trabaje más, eso está bien. Pero saber de qué puedes hacer para garantizar de que tú puedas ser una persona independiente. Completamente de acuerdo, 100% de acuerdo, porque no se trata de ser enemigo del hombre, se trata de ser equipo, unirnos y crear una relación sana. Cada quien, cada pareja decide cuál es la rutina, pero siempre y cuando haya ese balance. Como lo decía, es que la violencia doméstica es cuando ya se presenta un desbalance de poder. Y bueno, si tú te sientes que económicamente estás desbalanceado, no puedes tomar decisiones, no nada, bueno, entonces ahí hay algo que hay que trabajar, hay una alerta que hay que mirar a ver qué es lo que pasa. Entonces, 100% de acuerdo contigo. En cuanto al vínculo familiar, las víctimas que tienen hijos, esto me parece que es súper importante. ¿Qué pasa? Cuando no tienen hijos, bueno, quizás se te hace un poquito más fácil dar el paso, ¿no? Pero cuando hay hijos de por medio, la víctima le cuesta mucho más dar el paso, además que se cree de que los niños necesitan un padre para crecer, entonces como que se atan más a la relación y también está el miedo a qué va a pasar con los niños, cómo nos vamos a separar, 2 semanas aquí, 2 semanas allá. Migratoriamente también, tengo entendido, yo hablé con una víctima de violencia doméstica directamente con ella y ella me contó su historia y parte de su historia es de que ella, siendo inmigrante chilena, de Latinoamérica chilena, ella vino para acá, su pareja es residente, no estoy segura si era australiano o simplemente residente, y tienen una niña en común, una hija, y ya cuando ella recibe mucha violencia doméstica, donde estuvo ya presente, prácticamente muere en la relación, ella decide separarse, pero migratoriamente no estaba, como decir, en la posición en la que podía separarse, porque tengo entendido que hay una visa que se llama 420, en la que si no la tienes aprobada aún, es mejor no separarte porque puedes perder la visa de pareja. En fin, la cosa es que ella decide separarse, pero
En este proceso migratorio, Australia la hace que se tiene que salir, tiene 28 días para salir del país, lo cual no sucedió porque, bueno, ella se asesoró legalmente y, bueno, todo terminó de una manera muy diferente. Pero en este proceso de los 28 días, que es a donde yo quiero llegar con la historia, Australia le da un warning de tienes 28 días para salir del país, pero no te puedes llevar a tu niña, porque tu niña tiene su papá y su papá es australiano. Y eso a mí me sorprendió muchísimo porque yo dije, ¿cómo es posible que el país, la nación prefiere separar, ¿no? Al hijo de la madre antes de beneficiarla migratoriamente? Y bueno, ya eso es un tema ya más migratorio, más legal, pero desde la parte social, desde tu experiencia, ¿cómo se maneja cuando la víctima tiene hijos con el agresor? Toda decisión aquí en Australia se puede revisar, porque no estamos en Venezuela. Em, y cada vez que algo así pasa, siempre tenemos que entender de que aquí todo se puede revisar. Y tú puedes apelar, y tú puedes, o sea, todo. Cuando hablamos migratoriamente, como tú dices, yo no sé porque yo no tengo, esa no es mi especialidad. Sin embargo, lo que yo te puedo decir desde mi punto de vista es que las personas que hacen el asesoramiento de las visas, ellos no son trabajadores sociales. Ellos ven lo que está ahí. Ellos son blanco y negro. Ellos no pueden ver grises. O sea, ellos tienen la información que le dijiste. Yo no sé si probablemente la información que le presentaron no fue la más explícita, pero si ellos consideran de que no tienen suficiente evidencia por X, Y, Z, porque no le pusiste 2 palabras más, ellos toman una decisión porque para eso están entrenados. Y como te dije al principio, la cantidad de, la visa que tiene más fraude en Australia es la visa de partner visas. Entonces ellos son mucho más estrictos. O sea, ven las cosas mucho de otro ángulo. O sea, tenemos que entender eso. Tenemos que entender de que no podemos dejar que el trauma, la situación que estamos pasando, nos impacte la manera de pensar lógicamente y de entender también cómo piensan otras personas. Porque si nos vamos desde el punto de vista donde yo trabajo, que es protección al menor, cuando yo voy a la corte, los abogados, el juez, ninguno tiene entrenamiento de protección, de trabajo social, de protección al menor, de cómo los niños se desarrollan, ninguno. O sea, es como, entonces yo tengo que ponerle cosas tan específicas en mis reportes para que ellos puedan entender. Y a veces yo he tenido casos de que vamos a juicio y no nos dan una orden, se lo devuelven al papá o el papá o la mamá, y en menos de un mes pasa un accidente y tenemos que volverlo a remover. Y es como que te lo dije, pero a ellos no les importa. Entonces es como que tenemos que entender también desde qué aspecto, y cada vez que eso pasa, yo en mi trabajo le digo a las personas que son más nuevas que yo entreno, le digo, siempre tienes que pensar, he puesto suficiente evidencia, puse las cosas como las tenía que poner, dije lo que tenía que decir. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno escribe algo, detalles, específicamente, días, porque esas personas no lo saben. No lo saben. Entonces, no es de que prefieren al papá o prefieren a la mamá, sino que para ellos es más fácil. El papá está aquí, es australiano, ellos son australianos, así. 2 más 2 son 4, porque es que ellos son muy concretos. Ellos no van a pensar afuera del box. Tanto así que las personas que trabajan en los asesoramientos de visas, ellos tienen un piso específico en el edificio donde están y ellos ni siquiera comparten la cocina, nada. Tienen un ascensor aparte, o sea, para que veáis, porque es que tienen un entrenamiento tan loco que es como, sí, o sea, es algo totalmente diferente. Entonces, eso es lo más importante. Ahora, te voy a otro punto. Cuando hay niños envueltos, tú tienes que asegurarte que que en esa relación tú no estás, y aquí te voy a hablar con mi experiencia como Child Protection Officer, que esos niños no estén expuestos a ningún tipo de daño inminente o abuso inminente por parte del abusador, valga la redundancia. Que tú tienes que asegurarle la seguridad a ese niño. Si esa persona es físicamente abusiva y lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace, y tú, yo entiendo que es muy difícil, pero la seguridad de los niños es primordial. Tienes que buscar una manera de que los niños estén fuera de la casa o de que tú te vayas de la casa, porque si ellos están expuestos, te puedes meter en problemas y puedes remover al niño, porque eso se llama aquí protecting capacity. O sea, ¿qué capacidad tienes tú de proteger a tus niños? Y es algo que evaluamos. Y cuando hablamos a
la protección al menor es algo totalmente diferente, es una legislación totalmente diferente a la criminal. Y para el Departamento de Protección al Menor, aquí en Australia, nosotros no tenemos que tener si nosotros tenemos la intuición o de que la probabilidad es muy poquita que va a pasar, ya nosotros podemos actuar. Así de simple. No tenemos que comprobar nada a comparación de lo legal. Entonces es algo de que sí sé que es más difícil y sé que le añade otro nivel de complejidad a lo que estamos hablando, pero es algo de que si tú eres mamá o papá y tú ves que las acciones de tu pareja están afectando la seguridad, el bienestar físico, psicológico o de desarrollo de tus niños, es algo que tú tienes que pensar mejor, porque los niños son muy transparentes y los niños hablan, o las mismas acciones de los niños pueden prender alarmas en el colegio, en los doctores, para que hayan investigaciones futuras y uno pueda ver qué es lo que está pasando, porque para eso uno está entrenado. Y cuando hablamos de protección al menor, hablamos también de que tienen los Child Protection Officers tienen poderes de entrar a tu casa si así tú no quieras, de pedir información a quien sea, incluyendo al Departamento de Salud, a la policía, al colegio, de que nosotros tenemos la autoridad de ir a entrevistar a los niños en el colegio sin tu autorización. Esas son cosas de que también, si eres inmigrante, tienes que entender de que es un área muy gris y de que es un mundo de que capaz no lo sabes y tienes que tener mucho cuidado, porque cuando ya se mete el Departamento de Protección al Menor, ya es otro tema y es mucho más difícil. Entonces, lo más importante de todo esto es asegurar tu seguridad y la seguridad de tus hijos. También para demostrarte que eres capaz de proteger a tus niños. Porque si no, aparte de que eres víctima, vas a empezar a perder a los niños, ¿no? ¿Los niños a dónde van? Cuando ya los niños son removidos del hogar, pasan a un centro de acogida, ¿cómo es? No. Aquí en South Australia hay 3 niveles. El primer nivel siempre es la familia o personas que hayan tenido contacto con los niños, bien sea en el colegio, amigos del colegio, o sea, familia, amigos del colegio, amigos de la guardería, profesores, amigos de la comunidad. Eso que le llaman como un soporte natural. Si no se encuentra nada, se busca una familia, un foster care, que es una familia que no conoce al niño, pero que están entrenados a cuidar a niños. Y si no, van a residential care, que residential care ya es manejado por el gobierno, donde ellos tienen casas y tienen entre 2 y 3 niños en cada casa y tienen cuidadores en la casa 24/7 para cuidar al niño. Pero va dependiendo o sea, no es de que van a llegar y te lo van a remover. Si es inminente el riesgo, sí lo hacen. Pero si no, intentan trabajar contigo. Pero si tú no quieres trabajar con ellos y crees que tú tienes más poder que ellos, eso no es bueno. O sea, lo que yo también puedo recomendar es, si tú tienes algún tipo de problema legal aquí, siempre coopera, siempre habla, siempre busca ayuda. Pero nunca te encierres y pienses que vas a saber más o que tienes el poder, porque va a acabar mal. Perfecto. Bueno, eso... Y otra cosa muy importante es que otra cosa muy importante es que los niños hablan. Los niños hablan no solamente con la maestra, sino que hablan con otros niños. Y le dicen todo. Y los otros niños le dicen a los papás, porque a mí me pasó específicamente con mi hija. Una amiguita le dijo un episodio donde el papá le pegó a la mamá y la niña de 3 años se lo dijo clarito a mi hija y mi hija clarito me lo dijo a mí. Y yo me quedé en shock. Claro. Eso es como que, no, ellos no se dan cuenta. Y se dan cuenta. Se ha demostrado que los niños se dan cuenta hasta cuando están en la barriga. Porque yo he tenido casos de bebés recién nacidos que el papá o la mamá que han sido los abusadores han ido a verlos, te estoy hablando, semanas de nacido, y los niños le voltean la cara. Claro. Le voltean la cara porque saben que es el agresor. Entonces es como que ellos creen que no saben, sí saben, y nosotros estamos entrenados para identificar eso. Entonces tienen que entender de que los abusadores siempre van a creer que son más astutos, que tienen más poder. No. Y es como a mí a veces me dicen, bueno, pero es que tienes que entender de que él es muy charming y va a intentar envolverte. Y yo le digo, tranquila, que yo sé. Yo sé porque es que yo estoy entrenada para eso. Entonces es como que se quedan en shock porque me dicen, ay, sí, es verdad. Y cuando yo le digo todas las cosas que me digo, yo sé, o sea, porque yo sé. Yo estoy entrenada para eso y él no va a venir a encantarme a mí. Por supuesto. Así que por favor, a todas las personas oyentes que nos están escuchando, que tienen hijos,
entiendan esto, por favor. El niño, el hijo es la prioridad por encima del agresor. Si usted ve que su niño está viviendo en una familia que no funciona, es completamente disfuncional, hay un agresor presente, entiéndanlo. El niño crece más feliz en un ambiente seguro que viendo a la mamá y al papá peleándose todo el tiempo en una situación de peligro, aprendiendo ejemplos que no le van a ayudar a la vida de adulto. Así que yo siento que esto es algo supremamente importante y que hay que entender. El niño puede crecer más feliz con dos padres separados, pero que se entienden y que se respetan, que en un hogar donde hay presencia de violencia y que bueno, que no deja nada bueno para el futuro, la verdad. No, y es que otra cosa que olvidamos, y yo puedo hablar de eso por horas, ¿no? Es que el impacto en el desarrollo del cerebro de los niños que han estado expuestos a relaciones de violencia doméstica por los padres. Los niños que han estado expuestos a este tipo de situaciones una y otra vez, o a veces hasta una sola vez, tienen un impacto en su desarrollo cerebral y esto se compromete en el sentido de que no van a tener el mismo desempeño académico o el mismo vocabulario o la misma capacidad de establecer relaciones en el futuro cuando ellos sean adultos. Entonces, a veces es como que no, ellos no se dan cuenta. Sí se dan cuenta. Y lo ves a un niño que ha pasado por todo esto, donde no es capaz de leer al mismo ritmo que un niño de su misma edad, donde no crece igual, donde, o sea, un sinfín de cosas porque ellos están desarrollando su cerebro. Y si en esa época en la que ellos están desarrollando su cerebro, ellos están expuestos a un constante, em, a constantes episodios pues de pelea, o bien sea verbales o físicas, tú no les vas a proporcionar el ambiente adecuado para que ellos puedan desarrollarse de manera óptima. Y eso son cosas que es muy triste, pero a veces son irreversibles, ¿no? Y hay un libro muy bueno que se llama The Body Keeps the Score. El cuerpo lleva, no sé, Haga la la cuenta, creo que es en español, cuenta. que habla sobre esto y habla sobre el trauma y cómo el impacto fisiológico que tiene el trauma en nuestras vidas. Entonces, necesito tenemos que darle prioridad a eso, o sea, entender de que no solamente la seguridad de los niños, pero cómo les impacta a ellos emocionalmente, físicamente y en su desarrollo y en su capacidad de establecer relaciones de apego en el futuro. No, importante entenderlo. Creo que el adulto tiene que aprender a ser adulto. Y eso es algo que yo digo, ¿cómo lo expresaría? Bueno, que si tú eres como adulto, entiendes o te das cuenta de que estás en una situación, toma la responsabilidad de tus acciones para que no afectes al niño. O sea, como adulto aprende a ser adulto. Y bueno, eso es algo que de verdad nos pasa mucho porque sacamos al niño que tenemos adentro, no queremos reconocer, no queremos darnos cuenta de nuestras propias acciones, asumir las consecuencias, y es cuando nos revictimizamos. O sea, somos víctimas y nos revictimizamos todo el tiempo y no entendemos de que nuestras acciones están afectando a personas que son vulnerables de verdad y que necesitan de nosotros como padres, como responsables de ellos. Así que por favor, a todas las personas que son padres o madres y me están escuchando, sí, entiendo que eres víctima, sí, entiendo que no estás en una posición en la que estás, en la que estás en desventaja. Entiendo que estás en miedo, todo eso lo entendemos, pero ponte en la posición de tu niño o de tu niña y entiende que ellos son más importantes que el amor ciego que le tienes al agresor, porque estamos entendiendo que la víctima no está, o sea, el cerebro está full de cortisol, no puedes razonar, tienes el cerebro inflamado, tienes lagunas mentales, tu personalidad cambia, la capacidad de toma de decisiones cambia también. Eso lo entendemos, no te puedes comunicar, sientes vergüenza, sientes que no te puedes defender y todo esto, pero trata de hacer el esfuerzo de entender que hay un niño y una niña indefensa que necesita de ti. Y si esto significa separarte de la persona, por muy
ciega de amor que estés o ciego de amor, hay prioridades. Y eso es, creo que es lo más importante. Eso es lo que yo quiero dar a entender en este capítulo. De que, claro, trabaja como víctima, pero entiende que hay alguien que necesita de ti. Para que el ciclo no se repita. No, y que ahí, no, y que ahí eres víctima, pero tú también tienes responsabilidades. O sea, y también tienes, no pienses que no tienes control sobre algunas cosas. Sí hay control. Em, y es algo muy, muy, muy importante porque lo ves y ves como, sí, como no entienden que, o sea, se sienten sin control alguno sobre lo que está pasando. Claro, claro. Sí, bueno, hay algo que ya estamos en la etapa final de esta entrevista y es, ¿qué le dirías tú a la comunidad latina víctima? Que si vienen mucho en los grupos de Facebook, lo veo y preguntan qué puedo hacer. ¿Qué consejo le darías a estas personas de decir, atrévete? O cómo les dirías? De que del hecho de que tú seas extranjera no te va a afectar. Yo creo que lo más importante serían tres cosas. Una es que le des prioridad a tu seguridad. Para mí eso es lo más importante. Que asegures de que, de que si te encuentras en una situación de violencia o de peligro, de algo, busca ayuda, llama a la policía, o sea, siempre ten como un soporte a tu lado de alguien que tú puedas llamar y que tú sepas que va a estar ahí para ti. Y si no, llama a la policía. Eh, este va ligado, ¿no? Pero aparte de crear esa seguridad y de entender qué es la seguridad y garantizarla, también es buscar el apoyo y no aislarte. Si tú sientes que estás muy aislado, bien sea porque acabas de llegar al país o porque no tienes familia o amigos o qué sé yo, porque esto también lo puede escuchar cualquier otra persona, trata de expander tu círculo social con tus intereses, con la familia, los colegios de los amigos de los hijos de los amigos de los hijos de los amigos, los papás de los amigos de tus hijos en el colegio, o qué sé yo, o la iglesia, o si te gusta jugar fútbol, qué sé yo. Pero tratar de buscar un grupo de apoyo, o sea, ten un grupo de amigos que tú puedas confiar. Y si no es posible tenerlo ahí donde vives, siempre está ahorita con la tecnología. Asegúrate de que todos los días llames a tu mamá, a tu papá o a alguien que tú quieras y de que si no lo haces, esa persona va a saber que algo no está bien. Em, Creo que eso es muy importante. Y yo creo que la última es que algo lo dijimos anteriormente, que es construir un futuro independiente. O sea, saber de que sí, estás en una relación, pero siempre trata de tener ese tipo de independencia, saber manejar, tener tu licencia, tener una manera, tener un fondo de emergencia. Si no tienes capacidad de tener un fondo de emergencia, capaz tener, estudiar algo corto donde tú puedas conseguir trabajo, qué sé yo, ser mesero, o ser lo que sea. O sea, saber de que si no tienes a esa persona ahí, tú puedes tener una fuente de ingreso porque tú eres capaz de valerte por ti mismo. Y a la final, nadie necesita a nadie. Todo el mundo es reemplazable en esta vida. En el trabajo, en una relación, porque ni Dios quiera yo me muero mañana. Yo se lo he dicho a mi esposo, bueno, tú tienes que hacer tu vida. Pero es entender eso, es entender que la vida continúa y cómo tú, como ser humano, vas a poder brindarle esa seguridad y esa estabilidad a tus hijos. So, cada situación es única, pero para mí esas serían las tres cosas más importantes: la seguridad, las conexiones y la independencia. Perfecto. No, me encantaron. Muchas gracias por esto. Si hay alguien que quiere comunicarse contigo, que estás pasando, está escuchando este podcast y dice, estoy en violencia doméstica, necesito ayuda, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? ¿Alguna manera de contactarte o algo que el oyente pueda hablar contigo? So, yo te voy a dar mi email, siéntanse libres de escribirme porque yo hago esto, tengo un trabajo bien absorbente, así que no lo hago como... Yo creo que ese es mi plan de retiro, por eso que estoy estudiando mental health, porque yo creo que en un futuro sí quisiera tener algo más clínico y poder proporcionar esa ayuda uno a uno, pero todavía no estoy ahí porque tengo una familia pequeña. Así que sería más que todo, pues, háblenme, escríbanme y aquí estoy. Yo te voy a dar mi email y con mucho gusto. Es importante que las personas entiendan de que esto le puede pasar a cualquiera y que eso no te hace mejor o peor, de que esta es la vida. Y siendo yo una persona que he tenido que lidiar con mi salud mental por muchos años,
no me siento avergonzada para nada. Siento que esto ha sido un trabajo de autoconocimiento y lo mismo es una persona que esté pasando por una situación difícil. Y que también tenemos que entender de que la violencia doméstica está interrelacionada con muchos otros factores psicosociales, como lo es la salud mental, el uso de sustancias, el aislamiento, qué sé yo, el bajo poder adquisitivo, todas esas cosas. Así que eso puede pasar, sí, hay personas que son más vulnerables que otras también. Y lo más importante es saber de que estamos en una relación con una persona que nos quiere y que es segura y que tú puedes ser tú mismo. Genial. Muchísimas gracias, Lori, por estar aquí, por explicarnos todo con esta paciencia, con este detalle. De verdad que muchas gracias. Te agradezco que de corazón, porque no nada más es tu tiempo y tu espacio, es la intención de poder ayudar a otros. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias por tenerme. En verdad que fue muy chévere. Esta es la primera vez que hago esto y en verdad que fue muy chévere porque yo sé que especialmente en español no es algo que se habla mucho. Bueno, en Venezuela no se habla mucho de esto. Y no sabía cómo iba a ir porque es algo que yo hago del día a día, pero lo hago en inglés. Pero sin embargo, me gustó bastante y siento que va a ser de mucha ayuda para muchas personas. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que están aquí de oyentes. Ella es Loli Ram Gracias. Chao. Podcast. Bueno, y si te gustó este capítulo, puedes compartirlo o darle me gusta. Si conoces a alguien que está pasando por esta situación, te invito a que le compartas esta información. Realmente es muy importante. También gracias por estar aquí. De verdad que me complace mucho poder crear este contenido de calidad para poder dar mi granito de arena hacia la sociedad. Te espero en un siguiente capítulo. Yo soy Lorena Rivera y esto fue Aprendiendo Podcast.